Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia y hoy vamos a hacer un tutorial muy especial. Ustedes conocen ya este monedero. Este monedero se ha tejido ya varias veces, pero el plus es que hoy lo vamos a convertir en una preciosa mochila. Un monedero con un fondo espectacular me inspiró para hacer esta hermosa mochila. Ya tengo el fondo y vamos a crecerlo en el próximo tutorial para que quede una mochila. Entonces, bienvenidos chicos, vamos a trabajar inspirados en este monederito, pero obviamente es un poco más grande, si se dan cuenta, y vamos a aprovechar sobrantes. En este tutorial vamos a trabajar con sobrantes que, como el color negro que tiene en el fondo, 10 metros, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 5 gramos, hasta en este momento o hasta donde tenemos el fondo ya se están utilizando 20 gramos por color. Del morado y del rosado ya ocupó 20 gramos por color, pero chicos, lo pueden empezar con sobrantes con muy poquititos metros que ustedes tengan para que puedan sacar esta preciosa mochila. En el fondo vamos a enseñar pues cómo se empieza el fondo, cómo se van metiendo aumentos, cómo se va creciendo también los colores de 2 colores a tener en este momento. La idea es que queden 6 colores de rosa. Acá vamos a agregar un nuevo color, así como se agregaron todos estos nuevos colores, pero tiene un plus muy bonito, y es que no solo se utilizan sobrantes de material poquiticos al empezar el fondo, sino que también son muy pocos los puntos y va aumentando. Acá teníamos 2 salmón, ya tenemos 3 amarillos, ya sumamos a 4 verde aqua, a 4 rojos, y acá ya tenemos 5 morados, y la idea es que queden 6 rosados. Mejor dicho, chicos, no se pierdan este tutorial. Los animo a que no solo aprovechen los restantes de material, sino que aprendan todas las variantes que tiene la técnica Guayú, todo lo que suma a la hora de tejer, que realmente son cosas fascinantes. Siempre se aprende cosas nuevas, y con esta mochila vamos a aprender muchísimas cosas que la mayoría tenían dudas, y por eso se convirtió este precioso monedero en una gran mochila. Tiene 242 puntos, así que el tamaño no tiene nada que ver con los monederos, y por eso es tan importante este taller, porque van a aprender ustedes que de un diseño tan pequeñito como este pueden sacar una hermosa mochila. Y el plus, pues obviamente chicos, que el fondo, el diseño de la mochila viene desde el fondo, no queda cortado el fondo, sino que desde el fondo se sigue tejiendo y se siguen sumando colores, así como los monederos. Bienvenidos chicos, voy a trabajar hilo crochet delgado de 1 milímetro. Lo voy a trabajar doble, todos son sobrantes, todos son poquiticos que tengo por ahí de otros proyectos, y la aguja 1.75, que si usted está acá en Colombia puede trabajar con la Macusa número 3, pero yo voy a trabajar con mi aguja 100% ergonómica, maravillosamente ergonómica, 1.75. ok chicos, sin más empecemos. Si usted va a trabajar macramé, no hay ningún problema, lo puede trabajar una sola hebra, 2 milímetros. Esto es algodón de 2 milímetros. Si tiene usted un material como este o muy similar de 2 milímetros, trabaje una sola hebra. Y si es crochet, sí, preferiblemente 2 hebras. Bienvenidos chicos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que dejen siempre un buen comentario, y nos vemos en el próximo tutorial para enseñarles a subir el cuerpo. Pero este tiene mucha información importante. Véalo y se va a sorprender. Desde la primera vuelta va a empezar a sentir que se aprende demasiado y cosas diferentes en una misma técnica Guayú, pero pues cambiando un poco los diseños de las mochilas. Bienvenidos chicos. Bueno chicos, ya tengo el material listo con el que voy a trabajar. Voy a colocar como hilo alma 4 colores: verde, azul, naranja y amarillo, que son los primeros que van. Azul, verde, naranja, amarillo, y con el color negro es que voy a empezar a tejer. ¿Listo? Es importante que sí le coloquemos, bueno, en mi caso 4 colores como hilo alma, para que esto le dé el grosor a la mochila. Siempre vamos a trabajar esta cantidad: 5 negro y 4 como hilo alma. Bueno, en fin, si es amarillo, entonces los otros quedan como hilo alma; si es azul, los otros quedan como hilo alma.
Cuando yo decida meter un nuevo color, simplemente quito uno de los que ya no uso. Por ejemplo, en este caso puede ser el negro, lo puedo quitar para meter el salmón. Cuando coloque el amarillo, puedo quitar este amarillo requemadito para meter el amarillo fluorescente. Cuando ponga el verde aqua, puedo quitar el naranja y así. O sea, el secreto es que siempre lleve la misma cantidad de hilos, no importa que se esté variando el color. Vamos a empezar con 4 cadenetas. Vamos a empezar con 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado. La aguja la misma, aguja 1.75 y hilo crochet. Eso es lo que estoy trabajando. Hilo crochet son sobrantes, chicos, porque si se dan cuenta, de los primeros colores se va muy poco material. 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado. 2, 3, 4. Cerramos con un punto deslizado acá. Perfecto. Y empezamos a hacer puntos bajos. Si su hilo es muy delgado, puede hacer de 10 a 12 puntos bajos. Si su hilo es muy grueso, puede hacer de 8 a 10. Yo voy a hacer puntos bajos y ya les confirmo cuántos me salen en total, que depende mucho de cuántos puntos caben en este pequeño círculo. Este pequeño círculo es el que define si nuestro hilo es grueso o no es tan grueso, porque al tejer los puntos bien apretaditos, ahí nos indica si caben 9, 10 o no, 9 preferiblemente no. Me gusta mucho hacerlo pares porque, bueno, también se pueden impares, no tiene nada que ver. Pero no sé por qué siempre acostumbro a hacer los pares. Pero si lo hace impar, simplemente estas esquinitas salen más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si lo hace de 9, sale 9. Si lo hace de 11, salen 11. Si lo hace de 12, salen 12. Eso es lo único que va a variar. Y pues que en los aumentos, la mayoría de aumentos serán 12. Si usted empieza con 12 puntos, serán 12 aumentos por vuelta la mayoría de veces. Porque en algún momento puede quedar con más aumentos. ¿Listo? Pero eso es una variante. Estos son variantes que van en el tejido. Termino de tejer esta primera vuelta y ya les digo cómo me quedó. Bueno, muchachas, aquí vamos a seguir. Me quedaron 11 negros, pero no le voy a poner problema a eso porque pues también puede quedar impar, no tiene nada que ver. Y acá vamos a empezar la segunda vuelta, pero vamos a hacer aumentos de amarillo con negro. Simplemente acomodo mis hilos y voy a tejer agarrando la pestañita de atrás. Esta pestañita de atrás para tejer sin agarrar estas colitas que me quedan, ya las voy a cortar. Solamente los hilos alma, eso nada más. Y vamos a tejer un amarillo, un negro en el mismo punto para que me quede como punto de aumento. Un amarillo, un negro, un amarillo, un amarillo y un negro. Si tengo 11 puntos negros, me tienen que quedar 11 aumentos con amarillo y negro. El aumento es eso, un punto, 2 puntos en la misma pestañita, agarrando la pestañita de atrás, solo agarrando la pestañita de atrás. Así voy a terminar la vuelta, quiere decir que me tiene que quedar 11 parejitas de estas, un amarillo, un negro, un amarillo, un negro. Bueno, chicos, terminé la vuelta 2. Resulta que para ustedes saber si realmente lo hicieron bien, tiene que contar las parejitas. Yo en mi caso conté todos los amarillos y me dan 11 y cada amarillo tiene un punto negro como aumento, entonces está perfecto. Si logramos terminar la vuelta bien con 11 aumentos. Ahora vamos a empezar el color naranja. Simplemente soltamos el color negro y vamos a tejer esta vuelta con un aumento naranja amarillo en el punto amarillo, porque el punto que sigue, el que yo voy a agarrar después de terminar mi último aumento, es el amarillo. Agarrando la pestaña de atrás, hago
un punto amarillo, naranja, perdón, y como aumento un punto amarillo. Ahí. El que sigue es un punto negro, lo voy a hacer con amarillo, este punto negro. Un punto amarillo y vuelvo a repetir esto que acabo de hacer, que es un punto naranja, sobre el amarillo y ahí mismo hago un amarillo. O sea que la secuencia va a quedar un naranja, dos amarillos, un naranja, dos amarillos. Pero tienen que recordar que este naranja va en aumento con un amarillo y el amarillo que va sobre negro va solito. Eso es todo. Y vuelvo y repito. Un aumento naranja amarillo, un punto amarillo. Un aumento naranja amarillo, un punto amarillo y acá vuelvo a repetir, un aumento naranja amarillo. Eso es todo, mis niñas. Termino la tercera vuelta y ya les muestro cómo me quedo. Bueno, chicos, terminamos la tercera vuelta. Así nos quedó. Recuerden que esta vuelta era un aumento naranja amarillo, un punto amarillo sobre negro. Y vuelve y se repite, un aumento naranja amarillo y un punto amarillo sobre negro. Quedando un naranja, dos amarillos, un naranja, dos amarillos. Esta es la secuencia. Y voy a empezar esta vuelta, que es la vuelta 4. 1, 2, 3. Esta es la vuelta 4 y vamos a empezar con dos aumentos seguidos. En el naranja voy a hacer un aumento naranja. Recuerden que estoy agarrando la pestañita de atrás. Un aumento naranja. Y sobre el amarillo voy a hacer un aumento, pero naranja amarillo. Para que me queden 3 naranjas, un amarillo. Esto es lo que yo quiero que me quede acá. Y vuelvo a repetir, pero en este momento voy a hacerlo diferente. Pongan mucha atención. Se empezó un aumento naranja y sobre el amarillo un aumento naranja amarillo. Ahora voy a tejer acá 3 naranjas. O sea que solo para empezar la vuelta se hacen esos dos aumentos seguidos. Y voy a tejer 1, 2 y 3 naranjas. Lo único es que en este tercer punto naranja hago el aumento con amarillo. O sea que en sí lo que yo estoy tejiendo o lo que voy a repetir es 2 puntos bajos naranjas, un aumento naranja amarillo. Venga, vuelvo y les repito, muchachos, porque necesitamos que esto nos quede muy bien. Vamos a tejer 1 sobre amarillo, 1 sobre naranja. Y el que sigue es un aumento. Tienen que contarlo como aumento, que es un naranja, un amarillo. Así repiten la vuelta. ¿Listo? Hasta terminar la vuelta. Si lo leen, queda 3 naranjas, un amarillo, 3 naranjas, un amarillo, 3 naranjas, un amarillo. Pero recuerden que a partir de acá es 2 naranjas, un aumento naranja amarillo, 2 naranjas, un aumento naranja amarillo. Termino la vuelta, que es la 4, y ya les muestro cómo me quedó. Bueno, chicos, terminé esta vuelta. Así nos quedó. Recuerden que acá para empezar se tejió un aumento naranja. Terminé con un aumento naranja amarillo, un amarillo sobre negro. Para empezar, empecé con un aumento naranja sobre naranja y un aumento naranja amarillo sobre el primer amarillo. Y a partir de este primer motivo que hice, ya seguí tejiendo 2 puntos naranja, uno sobre amarillo, uno sobre naranja, y sobre el primer amarillo de los dos que hice en la vuelta anterior, un aumento naranja amarillo. Volví a repetir 2 naranjas, un aumento naranja amarillo, 2 naranjas, un aumento naranja amarillo. Así terminé y acá estoy terminando con el aumento naranja amarillo. Y voy a empezar la vuelta 5. 1, 2, 3, 4. Esta es mi vuelta 5 y dice que voy a empezar con 2 naranjas. Uno sobre amarillo, uno sobre naranja, agarrando la pestañita de atrás, y vamos a meter el color verde. Mire, acá está mi color verde. Simplemente ya voy a colocar un aumento sobre este naranja del centro con verde, 1 y 2 puntos, y vuelvo a tejer 2 naranjas, que es uno sobre naranja y uno sobre amarillo.
Pero como voy a empezar otra vuelta, acá no voy a tejer 2 naranjas nada más. Voy a hacer un tercer naranja para poder dejar el punto que va con verde. Venga, repito, para que me entiendan muy bien qué es lo que estamos haciendo. Que en esta secuencia o en esta vuelta, la secuencia es 3 naranjas, un aumento verde. 3 naranjas, un aumento verde. Ya les explico desde que empecé para que sea clara la información. Listo, mis niños, está muy fácil de entender. Es un fondo muy sencillo y lo que me gusta es que a pesar que la mochila va a llevar, creo yo que unos 20 colores, empecé solo con 5. Entonces ya es una ventaja grande no tener que lidiar con tantos colores. Entonces, muchachos, acá terminé con un aumento amarillo-naranja. Y empecé con 2 naranjas, uno sobre amarillo, uno sobre naranja, un aumento verde. Y a partir de ese primer aumento verde, la secuencia queda 3 naranjas, uno sobre naranja, uno sobre amarillo, uno sobre naranja y un aumento verde. 3 naranjas, un aumento verde. Y ahí para adelante van a repetir eso. 3 naranjas, un aumento verde, 3 naranjas, un aumento verde. Cuando llegue acá, les muestro cómo seguimos. Bueno, chicos, terminé. Miren, así quedó. Entonces, si leemos cómo quedó, fue un aumento, 3 naranjas, un aumento, 3 naranjas, o 3 naranjas, un aumento, 3 naranjas, un aumento. Bueno, igual tienen que tener en cuenta pues que el aumento va con verde en esta vuelta. Terminé con los 3 naranjas y acá lo que voy a hacer es 2 verdes, uno sobre naranja y uno sobre verde. Pero acá tengo 2 opciones, que una puede ser hacer los 4 verdes o meter de una vez el azul, que en mi caso voy a colocar de una vez el azul rey. Pero la opción, si usted quiere terminar los 4, también le queda bien. Yo se los aclaro porque ya tengo varias alumnas que han tenido esa dificultad y me dicen, profe, ¿y si yo quiero hacer los 4? Sí, lo pueden hacer, no hay problema. Pero entonces, como yo quiero que el fondo se vaya delgado, todavía no quiero que empiece a verse muy ancho, lo voy a hacer de esta forma, ¿ok? Entonces, 2 verdes, pero en el segundo verde voy a colocar ya mi aumento, pero con azul rey. Acá. Entonces, en sí va a quedar un verde, un aumento a verde azul y voy a continuar con 2 verdes, uno sobre verde, uno sobre naranja. Y acá lo que voy a hacer es hacer solo un punto naranja. Recuerdan que tenía 3 naranjas, pues ocupé uno con verde, así que me queda perfectamente para hacer el naranja. Tan fácil como eso, muchachos. Miren, acá vuelvo a repetirles. Un verde, un aumento, verde, azul rey. Este va como aumento, agarrando la pestañita de atrás, recuerden. Y vuelvo a tejer 2 verdes, que aquí ya no va aumento. El aumento es verde, azul rey. 1, 2. Y voy a tejer un naranja. Tan sencillo como eso, muchachos. No está para nada complicado de entender. O sea que en esta vuelta me quedan 2 verdes, un azul rey, 2 verdes, un naranja, 2 verdes, un azul rey, 2 verdes, un naranja. Porque estamos cerrando ya la montañita que forma el naranja. Termino la vuelta y les enseño cómo nos está quedando. Bueno, terminé la vuelta y así nos quedó. O sea que tenemos 2 verdes, un azul rey, 2 verdes, un naranja, 2 verdes, un azul rey, 2 verdes, un naranja. Pero recuerden que el aumento es azul, verde, azul rey. O sea que yo tejí un verde, un aumento verde, azul rey, 2 verdes, un naranja, un verde, un aumento verde, azul rey. ¿Listo? Así nos quedó esta vuelta, que es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a empezar la vuelta 7. Y la vuelta 7 dice que empieza con 2 verdes, 1 y 2. Acá, 2 verdes. Esperen que por acá agarre esta pestañita, que esta pestañita acá atrás. 2 verdes. Y como yo voy a continuar, como está mi patrón, dice que van acá
3 verdes, 3 azul rey, 3 verdes, o sea que esta vuelta nos lleva aumento, ¿ok? Entonces acabo de hacer 2 verdes porque estoy empezando la vuelta, ya les voy a decir cómo va la secuencia, pero yo acá voy a hacer este azul rey, lo agarré al revés, acá voy a hacer 3 azul rey, 1 sobre verde, 1 sobre azul rey y 1 sobre verde. Y acá ahora sí empieza la secuencia, que es la que voy a repetir: 3 verdes, 3 azul rey, 3 verdes, 3 azul rey, porque ya empecé. Recuerden que para empezar es donde siempre puede aparecer una variante. No es necesariamente que sí o sí tenga que hacer la variante, no. Si aparece a la hora de tejer, pues obviamente la vamos a tener en cuenta. Si no, pues seguimos una misma secuencia desde que se empieza la vuelta. En mi caso, este patrón siempre me ha quedado así, con una variante para empezar. Pero no es nada malo, muchachos, no es nada malo, porque este es uno de los patrones que no se nota cómo se empieza la vuelta o cómo se termina, porque no se ve cortado, no se ve una línea, como por ejemplo las mochilas que se les hace un fondo de 2 vueltas por color, sí se ve la línea, este no. A pesar de que sabemos que empecé acá, 2 verdes, 3 azules, 3 verdes, 3 azules, y la secuencia va a seguir 3 verdes, 3 azules, 3 verdes, 3 azules. En este fue el único que me quedó 2, pero cuando yo termine esta vuelta les voy a mostrar cómo se va a solucionar esa parte o cómo me sirve para poder seguir. ¿Listo? Termino esta vuelta, chicos, y ya les enseño cómo sigue. Bueno, chicos, terminé esta otra vuelta. Esta nos quedó 3 azules, 3 verdes, 3 azules, 3 verdes. Acá termino con 3 verdes. Y dice que voy a empezar con 2 azules y acá en el centro voy a meter el aumento con salmón. Pero como no tengo salmón, miren, azul, verde, naranja, negro y amarillo, pues lógico, ya sé que ustedes también se dieron cuenta que es lo que hay que hacer. Quitar un hilo y colocar el salmón. En mi caso voy a quitar el color negro, que es el que empecé a usar desde acá, y este color negro lo voy a reemplazar por el salmón. Tan fácil como eso, chicos, nada complicado. Simplemente lo colocamos con los hilos alma y dice que voy a empezar esta vuelta solo tejiendo acá, solo tejiendo 2 puntos azul rey, 1 y 2, y acá voy a colocar el aumento. No lo puedo alar mucho porque apenas está agarrado por 2 puntos, el aumento salmón, un aumento salmón. Vuelvo a tejer 2 azul rey, 1, 2, un verde. Recuerden que estoy haciendo montañitas, la idea es que cada color termine en montañita, así que este punto verde es para cerrar la montañita de verde y vuelve a empezar. Esta es la secuencia que voy a llevar: 2 azul rey, 1, 2, 2 salmón, que es un aumento. Son 2 salmón porque son 2 en un solo punto. Entonces el aumento salmón, y vuelvo a hacer 2 azul rey y el verde. Así que lo que van a repetir ustedes es eso: 2 azul rey, un aumento salmón, 2 azul rey, un verde. Recuerden que queda 2 azul rey, 2 salmón, 2 azul rey, un verde. Pero recuerden que el salmón va en aumento. Termino la vuelta y les muestro cómo. Bueno, chicos, terminamos esta vuelta con el salmón. Y acá se ve perfectamente la siguiente estrella. Ya tenemos con negro, con amarillo, con naranja, con verde, y vamos por la estrella con azul rey. Simplemente vamos a empezar en esta vuelta con el color azul rey. Terminé con un verde y voy a tejer 2 azul rey, 1, 2, 2 salmón,
2 salmón y voy a colocar acá ya el amarillo. Miren, chicos, este amarillo. En el caso del monederito, porque el monederito ya empezaba a subir el cuerpo, ya no le quería hacer más aumentos. Pero en este caso, que sí quiero que siga con aumentos, voy a colocar el amarillo en punto de aumento. Entonces, donde tejí el segundo salmón, voy a colocar un solo amarillo acá. Y vuelvo a hacer 2 salmón. Tres azul rey, acá ya vamos a hacer 3 azul rey. Uno, 2 y 3 azul rey. Y vamos a repetir, pero yo voy a quitar un color, que en este caso creo que el amarillo, que es el que está más lejos. Voy a quitar el amarillo, aprovecho a alarlo un poquitico para que no me quede con tantos hilos. Recuerden, chicos, que ya quedó claro que la idea de esta mochila es esa, que podamos colocar todos los colores que queremos sin darnos el dolor de cabeza de trabajar con muchísimos hilos, ¿no? Entonces yo por acá tengo, recuerden que estoy trabajando con sobrantes. Esto que tengo yo no es que esté enredado, sino que son sobrantes. Entonces entre uno y otro pues son solo poquitos. Aquí estoy sacando el amarillo, que es el que acabo de cortar. Listo. Se quitó ya el amarillo. Y así mismo voy a quitar el naranja y voy a quitarlos todos. Miren. Acá. Y acá. Listo, no se me vaya. Quité amarillo. Listo. Y voy a mostrarles cómo vamos a continuar estas vueltas, que son salmón. Ya les voy a repetir qué fue lo que se hizo. Estos dos hilos alma, o estas dos colitas que son del amarillo que acabé de colocar, yo las puedo dejar en la parte de atrás. Y voy a hacer uno salmón, y el siguiente es aumento de salmón con amarillo, y vuelvo a hacer 2 salmón, y 3 azul rey, para que quede claro cómo lo estoy avanzando. 1, 2 y 3. Entonces, chicos, acá terminé con un verde y empecé 2 azul rey, un salmón, un aumento salmón amarillo, 2 salmón, 3 azul rey, 3. Entonces lo que voy a repetir es a partir del salmón. Entonces 3 azul rey y vuelvo a empezar. 2 salmón, igual que este. No, un aumento, un punto salmón, un aumento salmón amarillo. Así es. 2 salmón. Hasta ahí. Y vuelvo a terminar con el azul rey. Y vuelvo y empiezo. 2 salmón, un salmón, perdón. Un salmón, un aumento salmón amarillo. Eso es todo. Voy a terminar esta vuelta y les muestro cómo seguimos. Bueno, chicos, ya terminé esta vuelta. Quedó muy hermoso, está plano, está totalmente plano. Y vamos a empezar la siguiente. Si lo leemos sin aumentos, quedó 3 azul rey, 2 salmón, 1 amarillo, 2 salmón. Nuevamente 3 azul rey, 2 salmón, 1 amarillo, ¿ok? Recuerden que el aumento es salmón amarillo. Y en esta vuelta vamos a hacer el aumento con... no vamos a hacer aumento en esta vuelta, simplemente vamos a tejer 2 salmón, 3 amarillos, 1 sobre salmón, 1 sobre amarillo, 1 sobre salmón y nuevamente 2 salmón, porque acá vamos a hacer la estrellita pero con azul rey. 2 salmón
y un azul rey en un azul rey para que quede ya la estrellita de azul rey. Así que esta vuelta se va sin aumento, chicos. Los aumentos los vamos a hacer en la otra vuelta, que vamos a meter un nuevo color encima del amarillo, ¿ok? Acá queda simplemente 2 salmón, 3 amarillos, 2 salmón, un azul rey y vuelve a empezar. 2 salmón, los 3 amarillos, 2 salmón y así. ¿Ok? Así que acá corresponden los 3 amarillos. Terminamos esta vuelta y les muestro cómo seguimos. Bueno, terminé la vuelta y nos quedaron los 3 amarillos, 2 azul, salmón, un azul, 2 salmón, los 3 amarillos. Acá no hice aumento, pero sí voy a hacer aumento en esta vuelta. Entonces en esta vuelta vamos a aumentar los amarillos. Vamos a dejar que los amarillos queden mucho más grandes. Ya quité el naranja porque voy a meter el verde aqua. Voy a colocar verde aqua. Pero terminando con el azul rey, vamos a colocar acá los 2 salmón, los amarillos, pero voy a hacer un aumento en los amarillos. Miren lo que vamos a hacer acá, chicos. Un aumento en los amarillos y un amarillo. Quité el naranja, mire, hasta ahí nada más lo dejé porque acá voy a meter el verde aqua. Acá está. En el verde aqua no voy a hacer aumento, por eso les decía, pongan mucha atención qué es lo que voy a hacer acá. Un verde aqua sobre amarillo y vuelvo a hacer los amarillos, que los amarillos si llevan aumento. Voy a hacer un amarillo sobre amarillo y un aumento con este amarillo, que son 2 amarillos en uno. Y terminamos con 3 salmón, que es 1 sobre salmón, 1 sobre azul rey y 1 sobre salmón. De esta forma voy a dar toda la vuelta. Recuerden, acá en el primer amarillo vuelve a quedar aumento. Todos los aumentos los voy a hacer es acá, en este primer amarillo, o sea que me quedan 3 en total. En el verde aqua no voy a hacer aumento, voy a dejarlo solo verde aqua, 1 nada más, y nuevamente hago 3 amarillos, que es 1 sobre amarillo, el aumento, porque en la anterior no hice aumento, y la única forma que no se cierre este fondo es haciendo estos aumentos acá. Nada más, o sea, no tengo que hacer nada diferente sino eso. 2 aumentos con los amarillos, acá en los salmón sí solamente salmón y ya. Así no se va a cerrar. Queda un aumento, ¿ok? En la otra vuelta vamos a hacer aumento, pero solamente en el verde agua. Solo ahí. Termino la vuelta y les muestro cómo me queda. Bueno, chicos, terminamos una vuelta más. En esta vuelta ya nos quedaron los 3 amarillos, un verde aqua, 3 amarillos, 3 naranja, salmón, perdón. 3 amarillos, un verde aqua, 3 amarillos, 3 salmón. Así quedó esta vuelta. Empezamos la siguiente vuelta y en la siguiente vuelta, pues como les acabo de decir, quedaron 3 amarillos, siguen quedando 3 amarillos, ¿ok? 1, 2 y 3. Y acá vamos a hacer verdes. También queda para hacer 3 verdes, pero yo le voy a hacer aumento en el centro. Entonces este verde aqua quedan 4. 1 sobre amarillo, 2, un aumento sobre el verde, 1 sobre amarillo. Y del salmón sí solo va a quedar 1 nada más para terminar la estrella con salmón. 1, 2, 3 y el salmón. Nuevamente
los amarillos. 1, 2, 3. Y los verde aqua. 1 sobre amarillo, el aumento sobre verde aqua y 1 sobre amarillo. Listo. De esta forma vamos a dar la vuelta. Y ya les muestro cómo seguimos y qué otro color vamos a poner. Miren cómo nos está quedando. Ya se cierra la estrellita con salmón y esta se va a ver más gruesa la con amarillo. Igual este tiene que quedar, para hacerlo así de grueso, de 3 puntos. Igual tiene que seguir quedando de 3. ¿Listo? Sigo tejiendo y ya les muestro qué es lo que vamos a hacer. Listo, chicos, terminé esta otra vuelta y sigue plano, que por eso se están haciendo los aumentos de esa forma. Bueno, o por eso se hizo el aumento acá en el amarillo y acá, porque ahora solo se hizo aquí. ¿Listo? Entonces, para eso, para que continúe plano. Bueno, chicos, voy a meter ahora el color rojo, pero terminé con el salmón. Miren, así se ve ya la estrellita. Vamos a empezar acá con amarillo. Ya quité el verde. Recuerden que cada vez que voy a colocar un nuevo color, quito uno para poder colocar el otro y que sí empiece, bueno, o que se siga la secuencia de la misma cantidad de hilos almas, porque el problema de las mochilas es que no se le debe de agregar hilos extras, solo la cantidad que ya traía. Termino con amarillo, hago este verde aqua, que este verde aqua también van a quedar 3. 1, 2, y este que es el tercero, este le voy a colocar el rojo acá, pero el rojo entonces va a ser un aumento con, vamos a dejar estos verdes atrás, va a ser un aumento en este verde. ¿Listo? Para que me quede un verde y un rojo como aumento. Ahí ya quedó. Y vuelvo a hacer los 3 verde aqua, que me queda 1 sobre verde aqua, 2 y el tercero sobre amarillo. Y acá los amarillos pues los voy a hacer todos, o sea, 2 sobre amarillo, 1 sobre salmón y 2 sobre amarillo. En total me quedan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a hacer lo mismo, 2 verde aqua y el tercero en aumento con el rojo. Eso es todo lo que hay que hacer en esta vuelta. 5 amarillos, 2 verde aqua y el tercero en aumento con el rojo. Entonces me van a quedar 3 verde aqua, un rojo, nuevamente 3 verde aqua y luego 5 amarillos. De esta forma van a dar toda la vuelta y ya nos vemos para continuar. Terminé la vuelta y miren el rojo, el toque tan bonito que le da. Bueno, chicos, voy a volver a hacer aumentos, o bueno, 2 aumentos por color, les voy a mostrar, porque si no hacemos los aumentos, se puede cerrar el fondo y queremos que siga plano. Vamos a hacer acá un aumento con verde aqua y completo 4, el aumento y 2 más, y vamos a hacer los rojos normal para que queden 3, o sea, 1 sobre verde aqua, 1 sobre rojo y 1 sobre verde aqua, y volvemos a hacer el aumento con verde aqua, pero primero 1, 2 y el tercero es el aumento. De esta forma
evitamos que se cierre el fondo y seguimos creciendo los colores. Acá voy a hacer 1, 2 y 3 amarillos y vuelvo a hacer lo mismo, un aumento verde aqua, 2 verde aqua, 3 rojos, 2 verde aqua, un aumento verde aqua y 3 amarillos. De esta forma vamos a terminar la vuelta para empezar a colocar un poco más de aumentos y que no se vaya a cerrar el fondo. Termino la vuelta y les enseño cómo me queda. Bueno chicos, terminé esta vuelta y mire cómo se ve de hermoso. Vamos a seguir aumentando, pero en este caso voy a aumentar los color rojo. No se ha cerrado, está plana, pero sí está bastante tensionada. Si no le hago aumentos o si le hago muy poco, se puede cerrar en cualquier momento. Entonces sí es mejor seguirle haciendo aumentos. Simplemente terminé con los 3 amarillos y voy a hacer los 4 verdes, 2, 3 y 4, y vamos a hacer los rojos. Vamos a hacer un rojo. Bueno chicos, avancé ese pedacito para explicarles. Simplemente 4 verde aqua, un aumento de rojo sobre verde aqua, 1, 2, 3 rojos sobre rojo, aumento rojo en el primer verde aqua, 4 verde aqua, un amarillo y vuelvo a empezar. 4 verde aqua o el color que quieran, o sea, ustedes saben que la idea de este fondo es hacerlo con sobrantes, así que no pasa nada el color que usted le quiera colocar ahí. Y vamos a hacer el aumento con rojo, los 3 rojos que ya tengo. Chicos, esto de hacer aumentos tan seguidos es porque el fondo está tensionado. Si yo no le hago aumentos, automáticamente se cierra. Entonces por eso es. Estoy utilizando crochet, está grueso, entonces no se preocupen que sí da para hacer los aumentos de esa forma. Acá terminé con el aumento con rojo, vuelvo a hacer los 4 verde aqua y el amarillo, porque eso es lo que queremos, cerrar ya la esquinita con el amarillo, ya la estrella. Voy a terminar esta vuelta y les enseño cómo me queda. Bueno chicos, miren lo hermoso que se ve, cómo avanzó. Bueno, en esta vuelta se hizo aumentos con este punto rojo y este otro punto rojo. Entonces esta vuelta quedó con un color amarillo, 4, 1, 2, 3, 4 verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rojos, 4 verdes y vuelve un amarillo. Está totalmente plana porque volví a hacer aumentos repetidos, 1 y 1, ¿ok? Pero vamos a poner un nuevo color, en este caso es el morado, y vamos a quitar el azul rey. Ese es el que vamos a quitar. Vamos a hacer esta vuelta. Por eso yo les decía al principio que esta mochila se le puede meter 20 colores o más, por la cuestión que va cambiando. Acá simplemente vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos rojos. Vamos a hacer el aumento con morado solo en el centro. Simplemente 2 puntos morados, 1 y 2 como aumento, y volvemos a hacer los 4 rojos. Uno, 2, 3, 4. Los verdes. Quitemos de una vez el azul. No avancemos con ese azul, que este azul ya no corresponde ahí. Desde el mismo momento que se colocó el rojo, ya está sobrando el azul.
¿ok? Miren, por eso es tan sencillo este diseño y de todos quedan colores. De todos quedan colores, ¿ok? Y seguimos con el verde agua, que estamos cerrando es la estrella del verde agua. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quedaron 7 verde agua. Estas colitas también las puedo ir quitando ya. 7 verde agua. Entonces esta vuelta va a quedar 4 rojos, un aumento morado, 4 rojos y 7 verde agua. Termino la vuelta y les enseño cómo quedó. Bueno, chicos, seguimos avanzando y miren lo hermoso que se ve. Simplemente terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 color verde agua. Y acá seguimos haciendo los aumentos en el color morado, en el nuevo color morado que colocamos. Ahí vamos a hacer los aumentos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4. 4 rojos. Yo creo que este morado ya lo vamos a llevar hasta 5 a cada lado, pero ahorita les voy a mostrar. 4 rojos, 1, un morado, un aumento morado y 2 más, para que quede en total 1, 2, 3, 4, 5 morados. Y vamos a reducir los verdes. Así es sencillo, chicos, nada complicado. Acá volvemos a hacer 4 rojos, que es 1 sobre rojo. Esperen que agarre solamente un hilito. 1, estos hilos en la parte de atrás. 1, 2, 3 y 4. Y los verdes se van a reducir, pero los verdes se reducen es porque ocupamos un verde con rojo y al final dejamos un verde también para ocuparlo con rojo. 2, 3, 4 y 5. 5 verdes. Y volvemos a hacer lo mismo. 4 rojos, un morado, un aumento morado, 2 morados, 4 rojos y 5 verdes. Para terminar la vuelta voy a hacer el aumento acá en los morados. En la siguiente vuelta sí voy a hacer los aumentos acá a los lados nuevamente para que no se me cierre todavía. Ahí seguimos creciendo y seguimos metiendo nuevos colores. Bueno, chicos, seguimos avanzando y miren lo hermoso que se ve. Acá vamos a hacer aumentos nuevamente con los morados, 2 y 2, para que no se cierre el fondo. Yo creo que ya con estos últimos aumentos ya podemos seguir haciendo aumentos solo en el centro y nada más. 2 puntos en aumento. Recuerden que es 2 puntos en 1 para que sea aumento. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y nuevamente el aumento acá, que es para que no se cierre, y vamos a ampliar entonces este morado. En la otra vuelta ya no quedarán 4 rojos como este, sino que quiero que ya queden 5 a un lado. 1, 2, 3, 4, 5. El aumento con rosa, acá ya tengo el rosa listo, y 5 al otro lado. Eso es lo que quiero que me quede para ir creciendo las montañitas. Listo. 4 rojos acá,
Y acá solo me queda 3 verde agua. En la otra vuelta ya cerramos esa estrella con verde agua. Y queda listo de esta forma. Entonces volvemos a hacer aumento acá al principio y acá al final para que no se cierre el fondo. Está totalmente plano y la idea es que siga así. Bueno chicos, terminamos la vuelta y empezamos la que sigue. Miren lo hermoso que se ve el morado, pero ya ahora vamos a colocar un rosadito para cortar el fuerte del morado. 1, 2, 3 y 4 rojos. Cinco morados, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a meter ahora el rosa. Acá vamos a hacer un aumento con rosa, 2 puntos en 1 y vamos a repetir los morados a ver si nos salen 5, pero vamos a quitar que el salmón que está abajo, ese salmón lo voy a quitar. Termino acá y ya quito el salmón. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente los 4 rojos, uno, 2, 3, 4 y un solo verde. Aquí ya no queda sino para hacer uno solo verde. Listo. De esta forma vamos a dar toda la vuelta, ya aquí metiendo este rosado. 4 rojos, 5 morados, un aumento rosado, o sea 2 rosados, y nos quedan los 5 morados, 4 rojos, 1 verde. Vamos a terminar la vuelta y ya les muestro cómo continuamos. Bueno chicos, ya terminé. Este fondo en este momento tiene 231 puntos. Si le damos una vuelta y le hacemos aumento, esta vuelta que acabo de dar no le hice aumentos, pero aún el fondo está plano, se le puede dar la siguiente vuelta con aumentos para que quede de 242, que es un tamaño muy bueno para una mochila tan hermosa como esta. Les cuento qué hice yo en esta vuelta que no les enseñé. Yo terminé acá con verde agua, tejimos 4 rojos, 5 morados, 4 rosas, no se hizo aumento en ningún lado, 5 morados y acá terminamos con 2, 4, 6, 7 rojos. Se repitieron los 5 morados, los 4 rosas y así hasta terminar la vuelta. Y en esa vuelta no se hizo aumento, pero este tamaño que está muy bonito, sí me gustaría darle una última vuelta con aumentos, pensando que no se va a aumentar sino 11 puntos por vuelta y quedaría de 242, que es un tamaño genial. Entonces chicos, ya con esto que les comento, la vuelta que acabé de dar, que no se los enseñé pero era realmente muy fácil porque ni aumentos lleva, queda claro que la mochila, o ya sabemos que la mochila queda múltiplo de 242 puntos, que está genial. Me gusta porque la mochila no solo es colorida, no solo está grande, sino que vale la pena hacerle esos 11 puntitos nada más para completar. Yo pensé dejarla de este tamaño, pero chicas, es que 11 puntos no hacen una gran diferencia, pero para el cliente es posible que le guste una mochila de gran tamaño y no una mochila mediana. Entonces esos 11 puntos sí puede significar eso, que una mochila grande o una mochila mediana. Acá vuelvo a empezar con 5 morados, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer aumento en los rosados solo en el centro, no puedo hacer aumentos repetidos en cada diseño porque no quiero que me sume más de 11 puntos. El primero sobre morado, 2,
rosas y en el tercero hago el aumento y vuelvo a hacer 1, 2 y 3 y vuelvo los 5 morados. Entonces acá en total me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7 rosas. Ya es la última vuelta que le vamos a hacer al fondo porque pues ya se deja de hacer aumentos. Entonces las otras vueltas o los otros colores que se le van a colocar ya es parte del cuerpo. Esta es la última que va en el fondo. ¿Listo? Acá termino con 5 morados y vamos a checar cuántos rojos nos quedan para terminar la vuelta y mostrarles que voy a crecer un poco más el rosa. No le voy a hacer más aumentos solo en esta vuelta, pero al tejer y colocar un rosa sobre morado y uno al final, también pues se va a crecer el color. Porque así como tengo en este momento o me quedó en las vueltas anteriores 4 rojos, 5 morados, quiero que el rosa quede de 6 puntos, o sea, 4 rojos, 5 morados y luego 6 rosas. Mejor dicho, chicos, avanzo y les enseño por si no me están entendiendo muy bien, para explicarles qué es lo que quiero que quede para el tamaño del cuerpo, porque ya lo que vamos a hacer acá para arriba, todo es solo para el cuerpo. Después de que se deja de hacer aumentos, ya las vueltas que siguen hacen parte es del cuerpo, ¿ok? Termino esta vuelta y les enseño cómo queda. Bueno, chicos, ya terminé y adelanté un poco más. Les cuento. Bueno, terminamos con la tercera vuelta de rosado con aumento. A ver. 1, 2 y 3 vueltas de rosado. Ahí se hizo el último aumento, quedó de 242 puntos. Y seguí tejiendo 2 vueltas más sin aumento. Se aumentó el rosado, pero porque en el último morado se hizo el primer rosado y en el primer morado el último rosado. Entonces así fue creciendo y en este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rosados, 5 morados, un rojo, 5 morados, 11 rosados. Así terminó esta vuelta. Doy por terminado el fondo, chicos, porque después de que dejamos de hacer aumentos en el fondo ya hace parte del cuerpo, pero como teníamos muy buenos aumentos, pues creció un poco más, pero ya se siente tensionado el borde, en cualquier momento se recoge. Hasta acá vamos a dejar el tutorial del fondo. Ustedes van a hacer esto que les estoy explicando, de aumentar los rosados, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Después de que se hizo la última vuelta de rosados, solo 2 más, pero la idea es que tengan claro que quedan 5 de rosados, porque en esta vuelta vamos a meter otro color, pero se los explico en el cuerpo. Entonces hasta acá queda el tutorial, chicos. Espero que combinen esos colores bien hermosos, que aprovechen la cantidad de sobrantes que tenga. Yo por acá ya busqué unos sobrantes con un poco más, este creo que es de 40 gramos, este es de 50, pero no se va esa cantidad, se van por ahí 20 gramos por color, pero sí ya estoy buscando ya los sobrantes que tengo pues con más hilo. Entonces, chicos, nos vemos en un próximo tutorial. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que dejen siempre un me gusta, un buen comentario y pronto subiré el resto de esta mochila, que es muy corta, porque pues voy a enseñar un poco del cuerpo, cómo se hacen ya los nuevos colores o cómo se ponen los nuevos colores sin hacer ningún aumento, y pues ahí para arriba es muy fácil de entender lo que sigue. Listo, chicos. Nos vemos en la parte del cuerpo de esta hermosa mochila para hacerle pasadores, obviamente cordones, pompones y fajón. Chicos, van a quedar sorprendidos porque esta mochila, bueno, vamos a aprender unas cositas importantes en una mochila tan colorinche como esta.